Muchas gracias. Gracias por la presentación, Michelle, y muchas gracias por la invitación. Eh, Gusto estar con estudiantes y colegas del CICESE, aunque sea por ahora en forma virtual. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para mostrar la presentación. Entonces, supongo que ya se ve. Bueno, la idea hoy es hablarles un poco de los modelos causales y en particular de descubrimiento causal. Es un área en que hemos empezado a trabajar hace algunos años. Creo que es un área muy interesante y también todavía con muchos retos. Este es brevemente el contenido de la plática. Voy a empezar por una breve introducción, después hablar de los modelos gráficos causales y cómo podemos hacer inferencia, razonamiento con estos modelos, y me voy a enfocar más a la parte de descubrimiento causal, es decir, cómo podemos aprender estos modelos a partir de datos, y finalmente mencionar algunas aplicaciones de esto que hemos estado trabajando, que tiene que ver con descubrir la conectividad efectiva en el cerebro, analizar datos de COVID y también unas aplicaciones en robótica. Bueno, la parte de representar el conocimiento, aprender relaciones causales es algo muy natural en las personas, ¿no? Desde que somos muy pequeños estamos de alguna manera aprendiendo este tipo de relaciones. Por ejemplo, si suelto un objeto se va a caer, si camino hacia la pared me voy a pegar y me va a doler, o si está lloviendo y salgo me voy a mojar, ¿no? Pues mucho del conocimiento que vamos adquiriendo desde muy pequeños, pues realmente lo podemos ver como una forma causal, es decir, ciertas acciones causan ciertos efectos, y es una forma muy natural de los humanos de pensar en el conocimiento. Sin embargo, y algo muy curioso es que científicamente la causalidad pues realmente no se había estudiado hasta hace muy poco tiempo, tal vez unos 20 años. La gente de estadística como que no quiso meterse a causalidad, que era como el área que estaba más cercana, y se basaron más en siempre hablar más de correlación, ¿no? Y en un curso de estadística te dicen correlación es diferente de causalidad, pero hasta ahí es todo lo que te dicen de causalidad, ¿no? Pero interesantemente en los últimos años ha habido mucha investigación, se está basando mucho en este campo. ¿Por qué queremos aprender conocimiento causal? Bueno, hay varias ventajas. Por un lado, tiende a ser más genérico, se puede aplicar en diferentes situaciones, contextos. Nos ayuda a predecir el efecto de las intervenciones, o sea, si yo hago cierta acción, ¿qué puede pasar? También nos permite imaginar escenarios futuros, lo que se llaman contrafactuales. Es decir, si las cosas hubieran sido diferentes a como fueron, ¿qué hubiera pasado? Y es algo también muy común en los humanos, ¿no? Los modelos estadísticos tradicionales no permiten hacer esto, no permiten hacer predicciones de intervenciones ni imaginar el futuro. Entonces, básicamente esta que le llaman ciencia de la causalidad, pues trata de formalizar esto de cómo podemos representar y razonar con razonamiento causal. Es decir, poder emular este conocimiento y razonamiento causal en las computadoras. Pearl habla de como tres niveles en que podemos ver la causalidad. La básica es la asociación, es simplemente detectar regularidades en el mundo, y es lo que básicamente pues hacen las computadoras actualmente, ¿no? Entonces estos básicamente pues son correlaciones. El segundo nivel es el de intervención, o sea, predecir los efectos de acciones, y esto es lo que, como vamos a ver más adelante, para
distinguirlo de simplemente asociación. En lugar de hablar de probabilidad de X dado Y, hablamos de probabilidad de X dado do Y. Es decir, que estoy haciendo una intervención. No estoy observando algo, sino lo estoy interviniendo. Y finalmente el tercer nivel es el de contrafactual, es decir, de imaginar, de introspección, de entendimiento, y es algo que actualmente solo los humanos podemos hacer, ¿no? Es decir, poder imaginar qué hubiera pasado si la situación hubiera sido diferente. Entonces, bueno, es un poquito la motivación. Hay diferentes tipos de modelos causales, pero yo me voy a enfocar a un tipo en particular que son modelos gráficos causales, en particular las redes bayesianas causales. Entonces, ¿qué es una red bayesiana causal? Esto es parecido a las redes bayesianas tradicionales, para los que las conozcan. Es un grafo acíclico dirigido, donde cada nodo representa una variable y los arcos representan, en este caso, relaciones causales, ¿no? A diferencia de las redes bayesianas, digamos, tradicionales, donde los arcos representan dependencias probabilísticas. Entonces, si hay un arco de A a B, quiere decir que hay un cierto mecanismo físico que al yo, digamos, afectar o controlar de alguna manera el valor de A, esto va a hacer que se afecte el valor de B. Entonces, esto se interpreta en base a intervenciones, ¿no? Al yo fijar los valores de ciertas variables, por un agente externo va a ocasionar que se afecten sus efectos de acuerdo al modelo causal. Este es un ejemplo muy sencillo, hipotético, aunque basado en la realidad, que voy a usar aquí durante la presentación, donde podríamos imaginarnos que el que alguien sea consciente o no consciente de su salud, pues va a causar que haga o no haga ejercicio, que lleve una dieta saludable o no saludable, y la falta de ejercicio y una dieta no saludable puede causar sobrepeso, y el sobrepeso puede causar sufrir un accidente vascular cerebral, un stroke. Y algo muy importante, como ya mencionaba, es que no es lo mismo asociación o correlación a causalidad. Y un ejemplo es donde tenemos dos redes bayesianas muy sencillas, donde la primera tenemos un arco de A a B y luego un arco de B a C, y en la segunda un arco de C a B y el otro un arco de B a A. Entonces, desde el punto de vista estadístico o de independencia condicional, estos dos modelos representan lo mismo, representan que A y C son condicionalmente independientes dado B. Pero si interpretamos los arcos como relaciones causales, pues obviamente los dos modelos son muy diferentes, ¿no? Representan diferentes relaciones causales. Entonces, eh, la información de dependencia, independencia o la asociativa es diferente de la asociación causal. Eso es algo muy importante de tener en cuenta. Ya dando una definición un poco más formal de lo que es una red bayesiana causal, pues es un grafo cíclico dirigido sobre cierto conjunto de variables que es compatible contra todas las distribuciones que resulten de intervenciones de variables que son subconjuntos de X y que cumplen las siguientes condiciones. La primera es esta condición de marco, que decir que la probabilidad conjunta es igual al producto de las probabilidades de cada variable a sus padres en el grafo. La segunda es que cuando hacemos una intervención, el valor de las variables intervenidas tiene una probabilidad de 1 para el valor al cual se le intervino la variable, y las probabilidades de las demás variables que no son parte de la intervención es igual a la probabilidad de la variable dado sus padres y que sea consistente con dicha intervención. Entonces esto es básicamente una red bayesiana causal. Ya que tenemos cierto conocimiento representado como una red bayesiana causal, podemos contestar ciertas preguntas causales, ¿no? Ya hay básicamente dos tipos de preguntas, predicciones y contrafactuales.
Eh, Algo muy importante, como vamos a ver, es que una intervención modifica el modelo original. Entonces, razonar sobre intervenciones es diferente a razonar sobre observaciones. Entonces, es diferente que yo observe que cierta variable tomó cierto valor a que yo fije o intervenga el valor de cierta variable. Entonces, la predicción básicamente es queremos ver el efecto de intervenir cierta variable sobre otras variables, ¿no? Es decir, la probabilidad, por ejemplo, de XC, dado que yo intervengo, perdón, la variable XC y le asigno cierto valor XC. Y el procedimiento, en términos muy generales, es el siguiente. Primero eliminamos todos los arcos que llegan a la variable que estamos interviniendo, porque al intervenir estas variables, ya los variables que le afectan, pues ya no tienen ningún efecto sobre ella. Después fijamos el valor de la variable intervenida y finalmente calculamos las probabilidades de las demás variables en este modelo modificado. Este cálculo de probabilidades es igual que en las redes bayesianas tradicionales. La diferencia es que es sobre un modelo ya modificado. Y si vemos el ejemplo, si quisiéramos ver cuál es el efecto, predecir el efecto de una dieta no saludable sobre la probabilidad de tener un stroke, tenemos el lado izquierdo el modelo original, y del lado derecho el modelo modificado, es decir, quitamos el arco que llega a la variable que estamos interviniendo, que es Healthy Diet. Ya sobre este modelo modificado, yo fijo el valor de un Healthy Diet a verdadero y calculo las probabilidades de las demás variables. Claro, aquí asumo que ya conozco los parámetros del modelo. Previamente obtuve los parámetros del modelo, que es un poco algo que vamos a ver en la siguiente parte cuando hablemos ya de cubrimiento causal. El otro tipo de razonamientos son los contrafactuales, donde queremos ver qué pasaría si los resultados hubieran sido diferentes de lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, una persona sufrió un stroke, lo hubiera sufrido también si hubiera hecho más ejercicio. Esto es un contrafactual. Y bueno, el procedimiento es parecido al caso anterior. Tenemos que hacer primero esta abducción, es decir, modificamos el modelo en base a la nueva evidencia. Después hacemos la acción, hacemos la intervención hipotética. Y finalmente, ya sobre el modelo modificado, hacemos la predicción para obtener las nuevas probabilidades de la variable de interés. Entonces, por ejemplo, si queremos contestar esta pregunta, si hubiera sufrido un stroke, si hubiera hecho más ejercicio, nuevamente del lado izquierdo tengo el modelo original, del lado derecho, pues ahora en lugar de tener stroke que fue verdadero, lo hago interrogaciones y no lo conozco, asumo que no lo ha sufrido, quito la liga que va a la variable lack of exercise y esta la pongo en falso y bueno, recalculo las probabilidades de stroke y veo pues si hubiera hecho más ejercicio, qué tan probable hubiera sufrido un stroke. Entonces, a grandes rasgos, así en forma muy general, esos son los dos tipos de razonamiento causal, dado ya un modelo. Algo que no hablé previamente es que hay que tomar en cuenta que puede haber cofactores, es decir, otras variables que son causas comunes de mi variable que estoy interviniendo, por ejemplo, X en este caso, y de la que me interesa conocer el resultado que es Y. Estos cofactores pueden afectar el cálculo de estas probabilidades y tenemos que ajustar sobre ellos el cálculo si no se conocen para que no haya un sesgo, digamos, en los valores. Esto es un poco análogo a lo que se hace, por ejemplo, en los estudios clínicos. En los estudios clínicos, por ejemplo, lo que se hizo para determinar la efectividad de las vacunas del COVID, pues básicamente están haciendo esto, ¿no? Calculando efectos causales
de una intervención, que en este caso es la vacuna, sobre la salud de las personas, pero ahí puede haber cofactores que pueden ser como la edad, la raza, el sexo de las personas, y lo que hacen en los estudios es esos cofactores variarlos, ¿no? Tener diferentes razas, diferentes edades, diferentes sexos, etcétera, para que no haya ese efecto de los cofactores, ¿no? Entonces, en el caso de los modelos, hay que hacer algo análogo. Ok, bueno, ya hablamos brevemente de lo que son estos modelos causales y de cómo podemos hacer razonamiento ya que tenemos el modelo. Y la pregunta sería, bueno, ¿de dónde sacamos estos modelos? ¿Cómo los podemos aprender? Entonces, una forma ideal realmente es hacer experimentos, intervenciones para obtener estos modelos causales, como los ejemplos que mencionaba de los estudios clínicos, como lo de la vacuna del COVID. Pero esto no es factible en todos los casos, puede ser no ético o puede ser muy costoso, en realidad realmente es muy costoso. Un caso histórico de esto fue hace muchos años cuando se cuestionaba si el fumar causaba cáncer y pues no era ético poner muchas gentes a fumar a ver si les causaba cáncer y otros tener un grupo de control que no fumara, ¿no? Entonces por eso llevó mucho tiempo llegar a poder, digamos, tener cierta conclusión al respecto. Entonces no es posible hacer estos estudios de intervenciones siempre o es muy costoso. Sin embargo, pues tenemos muchos datos observacionales, ¿no? Entonces, ¿será posible aprender modelos causales de los datos observacionales sin necesariamente tener intervenciones? Como saber, no es algo sencillo. Y para ilustrarlo, primero voy a poner un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo real, incluso esto salió en las noticias hace algunos años, donde alguien vio que había que si analizando los datos de consumo de chocolate per cápita en un país y el número de premios Nobel, pues pareciera que mayor consumo de chocolate aumentaba la probabilidad de tener premios Nobel, ¿no? Entonces podría uno imaginar este modelo causal, ¿no? Eh, el consumo de chocolate causa el obtener premios Nobel o aumenta la probabilidad, pues hay que comer mucho chocolate, ¿no? Sin embargo, esto, pues, aquí hay una cierta falacia porque en realidad hay una causa común latente que se llama, que en este caso puede ser el nivel de ingreso de los países, ¿no? Entonces, países de nivel de ingreso mayor tienden a consumir más chocolate y también tienden a tener mayor número de premios Nobel, ¿no? Entonces, esta correlación en realidad entre consumo de chocolate y número de premios Nobel, pues está producida por un factor común. Entonces, pues hay que tener cuidado cuando encontramos este tipo de correlaciones, no necesariamente implican causalidad. Entonces, en general, aprender modelos causales sin hacer intervenciones directas, pues es un reto. Como estaba en el ejemplo, pues encontramos que hay cierta dependencia entre dos variables, pues no podemos saber si X causa Y, si Y causa X, o si hay un cofactor que produce esta correlación, ¿no? Esta eh, eh, variable latente que es una causa común, como veíamos en el ejemplo. Entonces, en general, cuando queremos aprender un modelo gráfico causal, una regresión causal de datos, no podemos llegar a un modelo único. Obtenemos lo que se conoce como una clase de equivalencia de Markov, es decir, un conjunto de modelos que son estadísticamente equivalentes, pero que causalmente no necesariamente son equivalentes. Y aquí muestro un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos estas tres variables y sabemos que X y Y están correlacionados y Y y Z están correlacionados, ¿no? O sea, tenemos como este esqueleto.
Y en este caso hay dos clases de equivalencia, la que se muestra del lado izquierdo, donde tenemos tres modelos que son equivalentes desde el punto de vista estadístico, en ambos X y Z son independientes dado y otra clase de equivalencia que es la que está del lado derecho, que el B, donde aquí X y Z no son independientes dado Y. Digamos, si llegáramos al caso B, pues tendríamos suerte y si llegamos a un modelo único, pero en el caso A no. Y en general es difícil que lleguemos a un modelo único basados solamente en datos observacionales. Entonces, mucho de lo que se ha hecho de investigación en los últimos años es si podemos introducir cierto conocimiento adicional, ciertas suposiciones que nos ayuden a llegar a un modelo único o al menos reducir el número de posibles modelos de esta clase de equivalencia. Y algunas de las suposiciones comunes, más comunes que se hacen en esto de descubrimiento causal son estas, que son esta condición causal de Markov, que una variable es independiente de sus no descendientes dadas sus causas directas, a sus padres, que tiene que ver un poco con la definición de la red de divisiones causales. Esta de faithfulness, que básicamente nos dice que no hay como independencias accidentales que no están implicadas por la primera condición. Y la suposición que realmente es más fuerte, ¿no? Las primeras dos realmente no son tan críticas, pero la tercera sí, es decir, esta de suficiencia causal, o sea que no hay factores comunes no observados que puedan afectar a las variables en el modelo, ¿no? Entonces, esta suposición pues, puede ser muy fuerte, ¿no? Y si no la consideramos, pues realmente podemos tener, como en el ejemplo del chocolate, pues, relaciones que son producidas por una causa común que no estamos observando. Entonces, los algoritmos que se han desarrollado para tratar de aprender modelos causales de datos observacionales, podemos clasificarlos de acuerdo a tres dimensiones, ¿no? La mayoría asume esta cuestión de suficiencia causal, pero ya hay algunos trabajos que tratan de considerar que puede haber cofactores no medidos. Hay algunos trabajos también que se enfocan a variables continuas, normalmente modelos gaussianos lineales, o que se enfocan a variables discretas. Y también hay algunos trabajos que se basan en pruebas de dependencia o se basan en búsqueda de estructuras y una score global. Entonces, dependiendo de estos tipos de algoritmos y ciertas oposiciones, a veces podemos llegar a un modelo único o al menos podemos reducir el número de modelos en estas clases de equivalencia. No me da tiempo de hablar de todos estos trabajos, de los diferentes algoritmos que se han desarrollado, entonces les voy a hablar más un poco de algunos de los trabajos que hemos hecho nosotros, y en particular en un trabajo de hace algunos años, de una tesis doctoral, en que tratábamos de ver si podíamos llegar a un modelo único a partir de una clase de equivalencia, ¿no? Entonces, si tenemos un modelo causal desconocido, tenemos datos observacionales, aplicamos algún algoritmo de descubrimiento causal y en general llegamos a este modelo parcial, es decir, un modelo que me representa un conjunto de modelos equivalentes. Y la pregunta es, bueno, ¿habrá forma de ver de estos modelos equivalentes cuál es el verdadero? O al menos algunas heurísticas para acercarnos al modelo verdadero. Entonces, lo que se hizo en este trabajo es basado en cómo simular intervenciones sobre mi modelo parcial y en base a eso tratar de encontrar el modelo verdadero, ¿no? Y esto se ilustra un poco con este ejemplo. Entonces tuvimos un modelo causal en que sabemos que si ponemos el aspersor se va a mojar la calle. Si yo hago una intervención en el aspersor, lo prendo, pues seguro se va a mojar la calle, ¿no? Perdón. Y entonces hay un efecto diferente de cero.
en la variable de mojar la calle, pero si yo de alguna manera mojo la calle con una manguera, eso no va a afectar, no va a hacer que se prenda el aspersor, ¿no? Entonces, si yo hago una intervención, si yo no sé la dirección de la liga entre dos variables, en principio, si yo intervengo sobre una y luego intervengo sobre la otra, pues debo de observar un mayor efecto causal en la dirección correcta, digamos, de la causalidad. Y eso es un poquito el principio de este método que desarrollamos. Entonces, la idea es extrapolar esto a un modelo parcial. Tenemos un modelo parcial donde, por ejemplo, no sabemos la dirección de la liga que va de X a Y. Entonces tenemos dos modelos potenciales, ya sea el arco va de X a Y o va de Y a X. Y entonces calculamos el efecto causal en los dos casos sobre mi modelo parcial. Y como puede haber otras ligas que no conocemos, realmente no tenemos un solo valor, sino tenemos un conjunto de valores, y entonces lo que obtenemos es un intervalo de efectos causales de X sobre Y o de Y sobre X, y queremos ver qué intervalo es mayor al otro. En este caso, E1 sería mayor a E2, y entonces, de acuerdo a eso, determinaríamos la dirección de esta liga que no conocemos inicialmente. Obviamente no hay una garantía de que esto es correcto porque estamos interviniendo sobre el modelo, no sobre la realidad, digamos. Entonces, básicamente, el algoritmo que le llamamos slice es el siguiente: parte de un modelo parcial, obtiene todas las ligas que no están dirigidas, calcula estas diferencias de intervalos y ve en cuál de estos casos hay una mayor seguridad de que un intervalo sea mayor al otro, fija en base a eso una de las ligas y se repite este proceso hasta que todas las ligas estén definidas y ya tengamos, digamos, un modelo único. Bueno, esto lo probamos sobre diferentes modelos sintéticos, modelos gaussianos en diferentes condiciones, ya sea varianzas iguales o diferentes, o modelos no gaussianos. Y bueno, lo comparamos contra otros algoritmos del estado del arte y vemos que nuestro algoritmo SLICE en ciertos casos es claramente superior, por ejemplo, cuando hay errores gaussianos con variables con igual varianza, también cuando tenemos con diferente varianza, y en el caso de errores no gaussianos, ahí Lingham es superior porque ese algoritmo exactamente fue diseñado para ese caso, pero en general los resultados de nuestro algoritmo tienden a ser un poco superiores a los otros. En estos modelos sintéticos también se probó con una serie de modelos reales, digamos, están aquí, modelos más complejos, y en general los resultados de la distancia, esta es como la distancia normalizada del modelo obtenido al modelo real, pues tiende a ser mejor nuestro algoritmo que los otros, digamos, del estado del arte. Entonces, bueno, esta es una forma, no es una garantía, pero tiende a dar buenos resultados. De una vez que tenemos una clase de equivalencia, este modelo parcial, tratar de obtener un modelo único. Ahora, también podemos aprender de datos de intervenciones, y esto lo aplicamos en particular en robótica, ya que en la robótica pues sí es fácil que hacer intervenciones, ¿no? O sea, los robots pueden tomar acciones y ver todas sus acciones, ¿no? Entonces es un dominio en que sí podemos hacer intervenciones, y la idea aquí es si podemos combinar el descubrimiento causal con aprendizaje por refuerzo, de forma que la gente, al mismo tiempo que aprende una política, aprende
cuáles son las mejores acciones, puede aprender un modelo causal, y esto pues tendría la ventaja de que posiblemente pueda aprender más rápido, y también este conocimiento causal tiende a ser más general y se pueda transferir a otros dominios similares. Entonces, es un área que estamos trabajando de cómo combinar la parte de descubrimiento causal con la parte de aprendizaje por refuerzo y sobre todo su aplicación en robótica. Un poco para los que no conozcan muy brevemente, aprendizaje por refuerzo básicamente consiste en que un agente quiere aprender cuáles son las mejores acciones que debe hacer en cierto ambiente, y entonces básicamente lo hace a prueba y error. Va tomando ciertas acciones, el ambiente le regresa cierta recompensa y también un siguiente estado, y a base de hacer esto muchas veces el agente puede aprender cuáles son las mejores acciones, ¿no? Por ejemplo, un robot que quiere navegar de un lugar a otro, pues puede a través de esto ir tomando diferentes acciones y al final aprender cómo llega de un lugar a otro. Una de las desventajas de aprendizaje por refuerzo, sobre todo actualmente en lo que se llama Deep Reinforcement Learning, donde tenemos espacios de estados continuos, es que puede tomar mucho tiempo, ¿no? Porque la gente está probando todas las posibles acciones en todos los posibles estados, y usando un modelo causal esto se podría reducir, o sea, el que el agente tenga cierto conocimiento, digamos, como de sentido común, que serían estas relaciones causales, podría ayudar a que aprenda más rápido. Y es algo de lo que hicimos inicialmente. Para ilustrar la idea voy a tomar este ejemplo clásico de aprendizaje por refuerzo, que es el problema del taxi, donde un taxi tiene que recoger un pasajero que puede estar en cualquiera de 4 posiciones diferentes y llevarlo a cierta otra posición que también puede ser una de estas. Y bueno, la idea es que inicialmente el taxi no sabe cómo resolverlo, y a base de prueba y error aprende a cómo poder llevar, digamos, el pasajero de un lugar a otro. Pero esto pues, puede tomar bastante tiempo. Y bueno, lo que hicimos aquí inicialmente es darle cierto conocimiento causal a la gente. Por ejemplo, si el pasajero está en la posición, si el taxi, perdón, se encuentra en la posición y hace una acción de pick-up, pues eso va a causar que el pasajero esté adentro del taxi. Y si está en el destino y hace una posición de drop-off, pues eso va a causar que el pasajero ya llegue a su destino, ¿no? Entonces, cierto conocimiento causal le puede ayudar a la gente a aprender más rápidamente, ¿no? Por ejemplo, no tiene caso que trate de hacer un pick-up si no está en la posición del pasajero. Y bueno, básicamente hicimos una modificación al al algoritmo de Q-Learning, que le llamamos Causal Q-Learning, donde primero ve si puede decidir una acción en base al modelo causal, y si no, pues simplemente aplica lo normal de Q-Learning. Y bueno, esto lo comparamos, Causal Q-Learning con el Q-Learning tradicional, y bueno, la principal ventaja es esto que le llaman como jump start, o sea, desde el inicio ya tiene un resultado mejor. El agente naranja, que es el Causal Q-Learning, del lado izquierdo es un ambiente determinístico y del lado derecho un ambiente estocástico. En ambos casos empieza mejor y tiende a ser un poco mejor, un poco más estable, ¿no? Claro que este es un caso sencillo, vamos a ver un caso más complejo más adelante, donde se ve más claramente la diferencia, ¿no? La ventaja. Otra pregunta interesante es, si yo no obtengo el modelo causal completo o incluso incorrecto, ¿esto puede ayudar? Esto es interesante porque si quisiéramos que la gente fuera aprendiendo el modelo causal al mismo tiempo que va aprendiendo la política, pues inicialmente tendría un modelo causal parcial. Y la pregunta es, ¿este modelo ya le podría ayudar? Hicimos, digamos, probar esta hipótesis. Para esto utilizamos otro escenario, que es los
switch de luces, donde tenemos una serie de switches y una serie de cuartos, y entonces el agente tiene que aprender qué switches necesita prender para iluminar ciertos cuartos, y puede haber diferentes casos, no sea, puede haber que tengamos un solo switch que controla cada cuarto, o puede haber que un switch controle varios cuartos, o un cuarto tenga varios switches que lo pueden controlar, ¿no? Entonces, estos son un poquito los escenarios que comentaba, uno a uno, causa común o efecto común. Y aquí probamos dándole modelos causales correctos, incompletos, incluso parcialmente incorrectos, donde la parte incorrecta o parcial podría ser 25%, 50% o hasta 75%. Y aquí resumo un poco los resultados. En los renglones están los diferentes casos de uno a uno, causa común, efecto común. Y en las columnas, del lado izquierdo, cuando tenemos 25%, digamos, de ruido, 50%, 75%. Y bueno, en azul está el algoritmo básico de Q-Learning, en naranja el algoritmo que tiene el modelo completo, y en verde y rojo los que tienen modelos parciales o incorrectos. Y bueno, vemos que en todos los casos, incluso el tener un modelo parcial o incorrecto, ayuda, es superior a no tener nada, digamos, como sería la gráfica azul. Claro, es menor al modelo completo, pero ayuda, ¿no? Tener incluso un modelo parcial o incorrecto. Y bueno, lo último es, podemos, al mismo tiempo que estamos aprendiendo la política, aprender el modelo causal, y para esto desarrollamos un método basado en grafos aleatorios. Es decir, al principio la gente tiene un grafo donde las relaciones causales entre cada variable tienen una probabilidad de 0.5, es como un grafo aleatorio, no sabe cuáles son verdaderas, cuáles son falsas, y la idea es que a través de ir interactuando con el ambiente vaya afinando, digamos, este modelo y llegue al modelo correcto. Entonces, básicamente cada vez que la gente hace una intervención en el ambiente, actualiza este grafo usando un enfoque bayesiano, va actualizando las probabilidades de estos arcos, y la idea es que después de un cierto número de intervenciones pueda recuperar el modelo causal correcto, y al mismo tiempo está aprendiendo una política, es decir, cuáles son las mejores acciones. Y bueno, esto lo probamos también en este ambiente de los switches, y estas gráficas muestran una forma visual, digamos, lo que va aprendiendo la gente para el caso de los switches de uno a uno, causa común, efecto común, y esto es para diferente número de switches. Y bueno, si se fijan en cualquiera de los renglones, por ejemplo el de hasta arriba, vemos que al principio tenemos que toda la imagen está gris, porque tienen todos los arcos una probabilidad igual de 0.5, y esto va cambiando al movernos hacia la derecha, al movernos en el tiempo, y se muestra el tiempo igual acá, el grafo obtenido, y del lado a la mera derecha el grafo del ground truth, ¿no? Y si vemos en todos los casos, por ejemplo, el primero pues es idéntico, casos más difíciles, ¿no? Pero siempre el modelo, digamos, la imagen al final de las iteraciones es muy parecida al ground truth, ¿no? Entonces el agente en general sí llega a aprender el modelo causal al estar haciendo estas intervenciones. Y también va aprendiendo la política, ¿no? Aquí muestro para los diferentes tres casos de los switches uno a uno, causa común o efecto común, cómo va mejorando la recompensa de la gente
En verde está el agente que tiene el modelo desde el principio, claro, es lo óptimo. En naranja el Q-Learning tradicional y en azul el que va usando este modelo que va aprendiendo, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo que tener el modelo completo, pero sí mejora con respecto al que no tiene el modelo, ¿no? Entonces, el agente puede ir aprendiendo este modelo causal y al mismo tiempo lo va usando para poder aprender más rápido la política. Estamos actualmente trabajando en otros algoritmos para tratar un poco de mejorar esto y que la gente pueda, digamos, aprender más rápidamente su política y al mismo tiempo el modelo causal. Ok, bueno, pues para terminar, comentar brevemente sobre estas algunas aplicaciones en que hemos trabajado esto de descubrimiento causal. La primera tiene que ver con tratar de descubrir la conectividad efectiva del cerebro a través de datos de FNIRS, es decir, de espectroscopía funcional óptica, a través de neuroimágenes, ver si podemos encontrar esta conectividad efectiva en el cerebro. La conectividad en el cerebro se puede clasificar en tres tipos: la conectividad estructural, que básicamente son digamos, las ligas anatómicas entre diferentes neuronas o regiones del cerebro; la conectividad funcional, que tiene que ver con dependencias estadísticas o regiones del cerebro que tienden a disparar simultáneamente; y la conectividad efectiva, que quiere decir que cuando una zona del cerebro se dispara, eso causa que otras zonas se disparen, ¿no? Entonces esta la podemos ver como unas relaciones causales. Y para esto usamos datos de espectrografía infrarroja funcional, observando la actividad de diferentes regiones del cerebro, y se aplicó para datos que nos prestaron gente del Imperial College en un estudio que se hizo con cirujanos que estaban haciendo cierta tarea y se vio su actividad cerebral. Y bueno, aquí básicamente comparamos un algoritmo de descubrimiento causal conocido, el FCI, y otro algoritmo que hicimos nosotros a la que le incorporábamos cierto conocimiento previo, donde este conocimiento previo viene de lo que se llama el conectoma, es decir, se tiene cierta información de cómo están conectadas diferentes regiones del cerebro anatómicamente, y obviamente si no hay una conexión anatómica, pues no puede haber una relación causal directa, digamos, entre estas regiones. Entonces metimos este conocimiento previo al algoritmo de aprendizaje, y aquí ilustro los resultados para los diferentes grupos en que estaban definidos los participantes. En la parte superior están los modelos obtenidos con el algoritmo original, donde vemos muchos arcos que tienen circulitos, que es decir, o dobles flechas, que no se está seguro de las relaciones causales, y del lado de abajo, al incorporar este conocimiento, donde tenemos más relaciones causales que sí están identificadas, ¿no? Entonces, de alguna manera se redujo la indeterminación del modelo, aunque todavía sigue habiendo algunas relaciones indeterminadas. Otro trabajo que hemos estado haciendo más recientemente es tratar de analizar los datos del COVID en México para tratar de encontrar relaciones causales. Para ello, estamos utilizando la base de datos que ha obtenido la Secretaría de Salud y que ha curado la UNAM, que está disponible públicamente en esta liga de Lima de la UNAM, y considerando ciertas variables, en particular las comorbilidades, sexo, edad, y ver la relación que tiene con la hospitalización y finalmente en el desenlace, o sea, si el paciente llegó a fallecer. Y analizamos los datos para dos regiones del país, para la Ciudad de México y para Yucatán, porque Yucatán es un poco un caso especial en que se presentaron un poco diferentes olas, tal vez por la parte de tanto turismo. Y esto lo analizamos
tanto por las diferentes olas del COVID como por los diferentes grupos de edad. Hemos obtenido una gran cantidad de modelos. Voy a ilustrar aquí algunos ejemplos nada más. Y bueno, aquí ilustro los modelos causales que se han obtenido con un algoritmo. Para el caso de la Ciudad de México, en las diferentes olas, donde tomamos como modelo base el modelo de la ola 1 y se muestran las diferencias que hay en rojo de las diferentes olas con respecto a la ola 1. O sea, aparentemente hay ciertos cambios en las relaciones causales en las diferentes olas de la pandemia. También se ilustran con diferentes intensidades las relaciones entre las variables y bueno, obviamente hay una relación muy fuerte que puede llevar de hospitalización a muerte, también como se sabe de la edad y de ciertas comorbilidades como la diabetes o la enfermedad de los riñones, ¿no? Entonces, bueno, esto obviamente estamos todavía analizándolo con expertos para ver qué tanto sentido tienen estos modelos y ver qué se puede aprender de aquí, tal vez para en el futuro poder tener mejores tratamientos o predicciones de la enfermedad. Aquí ilustro los modelos en el caso de Yucatán, que también, pues, como se ve, son un poco diferentes a los de la Ciudad de México y también ciertas variantes entre las diferentes olas. Y aquí ilustro los modelos por edad para una de las olas en la Ciudad de México y también se ven diferencias entre los diferentes grupos de edad. Tomamos aquí como base el modelo de los 40 a 60 años porque es donde hay más datos y después se compara esto contra los menores de 20 años donde hay menos datos, de 20 a 40 y los mayores de 60 años, ¿no? También hay ciertas diferencias entre los diferentes grupos de edad. Entonces, este es un trabajo que todavía está en proceso y estamos todavía haciendo mayores análisis y obteniendo otros modelos. Finalmente, mostrar un poco el ejemplo de aplicación de esto en robótica. Entonces, la idea aquí es un poco lo que mencionaba de cómo podemos utilizar conocimiento causal para aprender más rápidamente. Y aquí lo aplicamos al caso de aprendizaje en robótica, en particular del caso de aprender tareas de manipulación, donde estamos en el caso de un modelo continuo, estamos usando aprendizaje por refuerzo profundo y la idea es ver si podemos incorporar cierto conocimiento causal, que es como cierto sentido común al robot para que no busque en forma ciega o haga opciones absurdas, ¿no? Por ejemplo, si el robot lleva un objeto en el gripper, pues no tiene caso que lo suelte antes de que llegue a la meta, ¿no? Se le puede romper, se le puede caer. Entonces, el aprendizaje por fuerza tradicional va a intentar todo tipo de acciones y si incorporamos cierto conocimiento causal, esto puede reducir aquí el espacio de búsqueda y hacer el aprendizaje. Entonces, estamos probando esto en una tarea de pick and place, donde un robot tiene que tomar un objeto y llevarlo a otro lugar. Lo hemos probado inicialmente en simulación y también estamos empezando algunas pruebas con un robot real. Y aquí básicamente usamos un sistema de Deep RL en simulación, usando esto que se llama OpenAI Gym y el simulador físico Muyoko. Se entrena el sistema con un algoritmo que se llama Deterministic Policy Gradient y incorporamos conocimiento causal representado como una red bayesiana causal que está aquí ilustrada, que le ayuda un poco por ejemplo, cuándo puede tomar el objeto o cuándo debe soltarlo en base a ciertas condiciones. Y en un primer experimento de simulación, pues el algoritmo baseline, aún más de 3 millones después de pasos, no lograba aprender, y sin embargo el algoritmo que
que tenía el conocimiento causal, pues sí tenían una recompensa mucho mayor, ¿no? Va aprendiendo. Entonces, pues indudablemente que en este caso se ve mucho más clara la diferencia de incorporar este tipo de conocimiento en el aprendizaje por refuerzo. Y bueno, aquí muestra un video de ya después de que aprendió el robot en simulación, pues sí puede hacer esta tarea, toma el objeto y el objeto puede estar en diferentes posiciones y también la meta, y en general sí lo puede llevar y posicionar en la meta, ¿no? Aquí esto, pues el espacio de estados, pues es todas las articulaciones del robot, un espacio pues bastante grande, ¿no? Sí lo pudo hacer este caso por el conocimiento causal, tomó varias horas de aprendizaje, pero logró aprenderlo. Y bueno, un poco para recapitular, estos modelos causales pues representan relaciones causa-efecto y pueden utilizarse para predecir los efectos de intervenciones y imaginar los resultados de otras acciones posibles, ¿no? Lo que se llaman contrafactuales. Estas redes bayesianas causales tienen la ventaja de que es una representación bastante clara, intuitiva, y se han desarrollado algoritmos eficientes para hacer inferencia causal y también descubrimiento causal. Si las técnicas de aprendizaje tradicional aprenden modelos asociativos, y si tratamos de aprender modelos causales, pues podemos tener modelos más confiables que nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? Entonces, no simplemente aprender asociaciones que pueden, pues como veíamos en un ejemplo, ser engañosas. Podemos aprender modelos causales de datos observacionales, claro, bajo ciertas suposiciones y muchas veces llegamos a un modelo parcial o idealmente interviniendo en el ambiente. Estos modelos causales nos pueden ayudar a predecir el efecto de intervenciones sin hacer experimentos controlados. Y entonces esto puede tener aplicaciones muy interesantes, por ejemplo, en cuestiones de economía, de política pública, donde está ya empezando a tratar de usar estos modelos, porque podrían ayudarnos a analizar diferentes escenarios sin tener realmente que hacer pruebas en el mundo real, digamos. Y como veíamos, incorporar conocimiento causal pues puede ayudar a acelerar el aprendizaje al interactuar con el ambiente. Y bueno, muchos piensan que esta capacidad de relacionamiento causal pues va a ser un elemento crítico para tener sistemas inteligentes más robustos que puedan explicar sus acciones, ¿no? Que es uno de los problemas mayores con la tendencia actual de los sistemas de inteligencia artificial. En cuanto a nuestro trabajo actual y futuro, seguimos trabajando un poco en esto de tratar de aprender y utilizar modelos causales al mismo tiempo en aprendizaje por refuerzo. Estamos empezando a trabajar en aprender modelos causales de series de tiempo y aplicarlos en problemas de predicción, y también aprender modelos causales para sujetos específicos y aplicarlos a problemas de neurorehabilitación. Estas son algunas de las referencias del trabajo que les mencioné, sobre todo al final de las aplicaciones y de nuestros algoritmos. Y bueno, desde luego este trabajo de todo un equipo de colegas y estudiantes aquí de INAO y también de otras instituciones con los que hemos colaborado. Y finalmente, bueno, aquí está mi página, mi correo, por si quieren luego comunicarse, y algunas referencias. El primer libro de The Book of Why es un libro un poco más de divulgación sobre modelos causales de Pearl, que lo recomiendo para el que quiera, digamos, empezar en este tema. Un libro más técnico de causalidad también de Pearl. Y bueno, obviamente les tengo que recomendar mi libro de modelos gráficos probabilísticos, donde tengo un par de capítulos que se hablan de modelos causales. Y eso sería todo de mi parte. Si hay tiempo, pues obviamente estoy abierto para preguntas, comentarios. Y muchas gracias, doctor. Bueno, si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, puede incluso prender su micrófono o escribir la pregunta en el chat.
Creo que el doctor Brizuela alzó la mano. No sé si quiere prender su micrófono. Sí, hola Enrique, un gusto saludarte. Hola, Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, bien. Eh, muy, muy padre todos los proyectos que presentan, muy interesante. Yo tengo varias preguntas, pero quisiera nada más empezar con un par para dar lugar a los muchachos. La primera es, ¿qué limita modelar la interacción bidireccional entre las variables? El problema es que, digamos, si tú sacas estadísticas de los datos, muchas veces puede haber eh, modelos que sean equivalentes, ¿no? Como mostraba, ¿no? Entonces, eso, al tener modelos equivalentes, te lleva a que ciertos arcos quedan indefinidos. Eso es lo que limita, ¿no? O sea, que si no puede hacer intervenciones, estadísticamente hay modelos que son equivalentes y al ser equivalentes hay ciertos arcos que quedan indefinidos. Entonces, en general, digamos, sí puedes recuperar lo que se llama como el esqueleto del modelo, o sea, qué variables están conectadas con cuáles, pero ciertos arcos queda indefinido la dirección. Ya. Y la otra tiene que ver con la cantidad de datos que se requieren, uno, para construir estos modelos, ¿no? Versus pues un aprendizaje tradicional, digamos, por ejemplo en el caso de Deep Learning, pues como que la desventaja, digamos, sería que requieres de muchos datos, ¿no? Sin definir muy bien un umbral de lo que es mucho, lo que es poco, pero cómo se pone relativamente construir modelos causales en cuanto a su necesidad de datos. Y esto es un poquito análogo a lo que necesitas para redes bayesianas. O sea, depende de como cuántas variables tengas en el modelo, cuántos valores tengan estas variables, ¿no? Pero o sea, no necesitas tantos datos, yo creo, como en aprendizaje profundo. Ujú. Pero pues sí, algunos datos que te tengan lo que llaman como estadísticas suficientes, ¿no? Para que puedas, digamos, estimar estas correlaciones o dependencias de las variables de una forma más o menos robusta. Eso sería lo que necesitarías, ¿no? Ahora, depende un poco del tipo de datos y no hablaré mucho en detalle, pero hay ciertos casos que son interesantes, donde, por ejemplo, bajo ciertas suposiciones, como variables este, continuas, modelos lineales y ruido no gaussiano, sí se puede llegar a un modelo único. O sea, hay ciertas condiciones en que sí puede llegar a un modelo único, pero en general llegas a estas clases de equivalencia. Bien, muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta sobre, bueno, me pareció muy interesante el trabajo sobre COVID. Mi pregunta es sobre la actualización del modelo causal de este ejemplo. Eh, Aquí, ¿cada cuánto tenían acceso a datos o tienen acceso? ¿Y cómo hacen la actualización de este modelo? Y esa es buena pregunta. Bueno, digamos, estamos colaborando con la gente de la UNAM que está haciendo la integración, curación de la base de datos. Entonces tenemos acceso a las bases de datos, digamos, hasta el momento y hemos ido actualizando los modelos. Eh, pero hicimos un caso interesante, fue cuando se presentó esta cuarta ola, porque en enero hicimos un primer modelo y había pocos datos, y luego creo que en marzo, abril hicimos un segundo modelo que veía más datos, y obviamente pues ya era mucho mejor el modelo de marzo a abril, ¿no? Entonces sí estamos actualizando los modelos conforme se van obteniendo más datos, y esto es importante. Aunque bueno, cuando llegas a un cierto número de datos suficientes, un poco como le comentaba a Carlos, pues ya no es tan crítico tener más datos. Pero cuando tienes muy poquitos datos, pues sí, eso puede afectar. Y por ejemplo, algo que ha afectado es cuando lo hacíamos por grupos de edad, para los menores de 20 años hay muy pocos datos. Entonces ahí los modelos sí son como menos confiables, ¿no? Para, por ejemplo, los grupos de edad 20 a 40 o 40 a 60, donde sí hay más datos.
Y también iba a preguntar sobre justo cómo afectó el modelo, bueno, al aprendizaje, por ejemplo, de estas políticas, o sea, cuáles eran las mejores acciones, el hecho de que en bueno, en el periodo de vacunación de la primera dosis y del refuerzo, o sea, ahí hubo algún cambio. Bueno, es también una pregunta. O sea, hasta ahorita en los modelos no hemos incluido la cuestión de la vacunación. Ese es trabajo futuro muy interesante, ¿no? A ver cómo influye la vacunación y si cambia el modelo. Y es algo que estamos por hacer ahora, ¿no? Es trabajo futuro. Si a alguien le interesa esto, pues aquí hay estamos muy abiertos a colaboración. Hay muchos problemas interesantes porque también se tienen datos de algunos pacientes, no de muchos, desafortunadamente de la cuestión del genoma, la cuestión genética. También es muy interesante ver eso que tanto afecta. Entonces todavía hay varias preguntas abiertas interesantes, ¿no? Realmente estamos apenas empezando a escarbar esos datos. Sí, esos resultados van a ser muy, muy interesantes, ¿no? Porque también a partir de esto, ya de la segunda dosis, bueno, desde la primera, ¿no? Ya sí ha cambiado mucho como el Sí, comportamiento, ¿no? sí, claro. Y bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Creo que el doctor José alzó la mano. No sé si quiere prender su micrófono. Sí, ¿me escucha ahí? Sí, claro. Sí, gracias por la charla. Tengo una pregunta. Para generar el modelo inicial es muy importante el conocimiento del experto, identificar estas variables, incluso entiendo que estas dependencias se pueden ir afinando con estos métodos, ¿no? Pero respecto a incorporar variables ocultas que no se hayan considerado al inicio, pues recuerdo que, por ejemplo, eh, hay unas técnicas como modelos ocultos de Markov que ahí tienen unas variables ocultas, ¿no? Para estos modelos causales, ¿se ha trabajado en ello? Sí, 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 es una buena pregunta. Bueno, primero aclarar, obviamente, sí, ahorita sí tienes que depender del experto, al menos para darle las variables, no necesariamente para darle las relaciones. Por ejemplo, los modelos que mostré que aprendimos de COVID, se aprendieron las relaciones se aprendieron de los datos, no se las dio el experto, aunque últimamente le hemos estado incorporando, sí le puedes dar también conocimiento a priori, si el experto sabe algo, pues le puede ayudar al modelo. Pero respecto a tu pregunta, sí hay ya algunos algoritmos que en base a análisis de los datos te pueden deducir si posiblemente hay una variable oculta entre dos variables, que es muy interesante. No te dicen qué variable es, obviamente, pero te pueden decir, aquí veo una correlación entre estas dos variables, pero parece ser que es porque hay una variable oculta que es un cofactor de las dos. Y sí hay métodos que te pueden descubrir estas variables ocultas. Ok, y otra pregunta, ¿esto ya lo están aplicando al sistema Gesture Therapy para que vaya tomando en cuenta este, el avance en la rehabilitación? ¿Está en proceso? ¿Todavía no nos los puede decir o ya está? No lo hemos metido todavía cuestiones de gesture therapy. Sería interesante. Indirectamente sí estamos interesados en hacerlo, pero no tanto en el sistema, sino eh, en ver, o sea, a través de estas imágenes de FNIRS, hicimos ya un estudio previo donde puedes ir viendo cómo va cambiando la actividad cerebral de la paciente bajo rehabilitación. Entonces, ver si podemos ir aprendiendo cómo va cambiando el modelo causal en el cerebro, esa conectividad efectiva, y si eso te ayuda a entender un poco mejor qué tanto va mejorando el paciente o si sería mejor cambiar la terapia, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un campo ahí totalmente abierto, pero este, pensábamos, tengo un estudiante que está trabajando en esto
por eso fue la motivación un poco de que hablaba de esto de modelos de sujeto específico, porque el modelo causal de cada persona, sobre todo personas que han tenido este tipo de problemas, va a ser diferente. Pero la pandemia nos complicó poder llevarlo a hacer ya experimentos en el hospital con pacientes y esperamos pues ahora retomarlo. Pero en ese sentido donde quisiéramos aplicarlo ahora, sí relacionado a lo de gesture therapy. Muchas gracias. Sí, una pregunta, Enrique. Habla José Luis Briceño. ¿Qué tal, José Luis? Claro. Y hay algunos de las redes que tienes por ahí que tienen sus arcos o sus relaciones con flechas gruesas, más gruesas y punteadas. ¿Qué significan? O sea, en realidad no vi si es más fuerza, más... ¿qué Sí, significa? sí, es algo que hemos estado haciendo últimamente en estos modelos de COVID. Sí, tratamos de ilustrar con el grosor de las flechas Sí. qué tan fuerte es la correlación que hay entre esas variables. O sea, hay una relación causal, pero también como qué tan fuerte es. Ah, Las sí, punteadas, entonces, sí, perdón. Entonces esto está asociado a, es más probable, ¿no? O cosas más así. probable, sí. De alguna manera entonces están manejando lo que se llama razonamiento con incertidumbre. Claro, sí, sí. Pero esta relación es, no, este modelo no es determinístico, no es probabilístico. Entonces, Ok. si se presenta esta variable, hay una mayor probabilidad de que cause esta otra. No es necesariamente que a fuerzas la va a causar. Y el grosor de la línea te indica qué tan fuerte esa probabilidad. Y las líneas punteadas son relaciones que tienen muy baja probabilidad. Entonces, pensamos que a lo mejor eliminarlas, pero bueno, tal vez pensamos mejor dejarlas, pero ponerlas punteadas. O sea, que son flechas que a lo mejor se podrían quitar, porque ahí no estoy muy seguro si realmente hay una relación, quedaron con una fuerza muy baja. Ajá. Sí, entonces esto me lleva a preguntarte que si de alguna manera yo creo que están realizando un tipo de razonamiento no monotónico. O sea, porque también mencionaste algo que sobre método, en una parte que entran el método abductivo. Y esto me lleva a preguntar eso del razonamiento no monotónico digamos, ya modificar tu base de conocimientos previos que tienes, porque ya hay evidencia nueva que va a eliminar otras. Me imagino que por ahí va implícito este tipo de razonamiento. ¿Es así? Bueno, en estos modelos probabilistas implícitamente son no monotónicos, sí. O Ajá. sea, conforme vas teniendo más datos, puedes ir modificando. O también en el proceso de razonamiento, digamos, si tú le das cierta información al modelo, haces ciertas intervenciones, ponete un resultado, pero después si le das otro conocimiento, otra intervención, puede modificar lo que ya hizo. Entonces, los modelos probabilistas son implícitamente no monotónicos, ¿sí? No, y eso lo lleva a poder hacer predicciones, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Ok. Sí, pues gracias, Enrique. No de nada, mucho gusto. Perdón, nada más, sí, quería aprovechar. Enrique, en el caso que platicaste eso de los random graph, en el fondo es usar aprendizaje por refuerzo para construir el modelo. ¿Es eso lo que está detrás realmente? No tanto usar aprendizaje, sino más bien es como ir aprendiendo las dos cosas a la vez. A la vez. Ah, ok, ok. O sea que, digamos, al principio tienes un grafo aleatorio, entonces no sabes quién Ujú. con quién, digamos, o te les pones a todas las flechas punto .5, y después, y tú tomas una acción, o sea, digamos, en la terminología de aprendizaje por refuerzo, tomas una acción y ves resultado, pero en la Ujú. terminología de modelos causales haces una intervención y ves el resultado. Sí, Entonces, por un lado, entonces tienes como los dos algoritmos ahí están en paralelo. El de aprendizaje causal, en base al resultado, va modificando las probabilidades de las flechas, y el de aprendizaje por refuerzo, en base al resultado, va mejorando la política. Entonces van ok. como los dos
en paralelo, y lo que estamos trabajando ahora es como que se complementen. Es decir, el modelo causal que aprendiste en unas cuantas pasos, se lo des al de aprendizaje por refuerzo y él lo use para aprender más rápido. Y tal vez el de aprendizaje por refuerzo explore acciones que le ayuden a aprender más rápidamente el modelo causal. Es un tema muy interesante. Ahorita estamos trabajando en eso exactamente. Son como dos métodos, pero que se pueden ir complementando entre ellos. Perdón, Enrique, ¿esa propuesta es de tu grupo o...? Pues hasta donde sabemos, sí. No Ok. ha habido mucho en ese sentido. Sí ha habido trabajos que tratan de usar modelos causales en aprendizaje por esfuerzo, o sea, hay Ujú. otros trabajos. Tal vez algunos también que tratan de aprender el modelo causal, pero cómo de hacer las dos cosas y como que se vayan enviando, complementando las dos, Ujú. pues es algo que estamos realmente empezando. Un estudiante de doctorado está trabajando en eso, y sí. Súper interesante, gracias. Eh, bueno, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, del Departamento de Ciencias de la Computación, otorga la presente constancia al doctor Luis Enrique Zúcar por la impartición del seminario Causal Discovery.